El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente más hoy en este día viernes 12 de febrero del año 2021. En este hermoso día meditaremos el Santo Evangelio que está tomado de Marcos capítulo 7 versículos del 31 al 37. Pero antes de comenzar la santa lectura nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, para que así la palabra que escucharemos la podamos aprovechar al máximo y la pongamos en práctica hoy en este día. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre mí para que utilices mi voz como instrumento tuyo para predicar tu palabra. Pero no mires mis injusticias, mis imperfecciones, ni mis errores, sino más bien apiádate de este pueblo tuyo que tiene hambre y sed de conocerte, amarte y seguirte. Por eso, Señor, dame el privilegio de poderles compartir tu palabra. San José, terror de los demonios, ruega por mí y por todos aquellos que escuchen este mensaje. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, el Santo Evangelio está tomado de Marcos capítulo 7 versículo del 31 al 37, que lleva por nombre curación de un tartamudo sordo. Se marchó de la región de Tirón y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo que ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver en el Evangelio de este día, podemos apreciar que hoy al Señor llevan a sus pies a un hombre que era tartamudo y sordo. Lo que me llama la atención es que hoy ese enfermo no va a sus pies, sino más bien que lo llevan. ¿Y cuántas veces nosotros igualmente así nos llevan? Nos tienen que llevar al Señor porque por nuestra propia decisión no iremos, sino más bien tiene que haber alguien que nos dice que debemos de ir. En vez de nosotros tomar esa responsabilidad y ese deber de asistir y de buscar al Señor, pero muchas veces preferimos estar de ociosos en la casa, sin hacer nada, sin preocuparnos por el mañana, sin preocuparnos por nuestra alma, sino más bien solamente disfrutando los placeres de la vida, creyendo que no va a haber otra vida, creyendo que el día de su muerte ahí acabará todo. Pero estamos muy equivocados. La muerte es el comienzo de la nueva vida. Nuestra alma tiene vida eterna y ya depende de uno cómo es que haya vivido. Si la vivimos de una mala manera, pues por consecuencia tendremos lo que nos corresponde. Pero si vivimos una vida sometido a la voluntad del Señor, tengamos por seguro que heredaremos su reino. Así que igualmente hoy el Señor nos demuestra cómo es que sirve la intercesión por los demás, sirve el orar por esas personas que se encuentran perdidas, que no conocen el camino, ya sea porque desde pequeños no se los inculcaron o porque realmente no les importa a pesar de que les digan y les digan. El orar por esas personas
El entregárselas al Señor sirve de mucho, así como estas personas llevan a este enfermo a sus pies y el Señor lo sana. No tanto porque el enfermo le rogaba, sino más bien porque esas personas lo llevaron a su presencia. Y así nosotros, si nos preocupamos y oramos por esas personas que se encuentran perdidas, el Señor escuchará nuestras peticiones y esa semilla que nosotros estamos arrojando en el momento de nuestra oración caerá en esas personas que se encuentran perdidas. Y recordemos que esa semilla crecerá sola. Si tenemos fe en el Señor, porque Él todo lo puede y Él puede sacar a cualquier persona de la oscuridad en la cual se encuentra. Pero si nosotros no intercedemos por ellos, difícilmente ellos podrán regresar al rebaño sagrado. Así que tanto oremos por esas personas como de igualmente compartamos la palabra para que ellos conozcan y sepan cuál es la verdad. También otra cosa que me llama mucho la atención es el tipo de dificultad o el problema que tenía este enfermo. Una que era tartamudo pero de igualmente era sordo. Cada uno de estos problemas me da a poder comparar la sociedad de este día. Porque como ese hombre era sordo, así hoy en día existimos muchos. Puede ser que no estamos sordos físicamente, pero sí espiritualmente. Porque todos aquellos que tienen oídos, pero no escuchan la voz del Señor, no hacen su voluntad y prefieren hacer lo que ellos quieren en vez de hacer lo que Dios nos pide. Por eso el Señor hoy nos pide que nos abramos a la luz de la palabra, porque es agua fresca en garganta sedienta. Eso es lo que nos dice Proverbios 25:25. ¿Por qué la palabra del Señor utiliza esta comparación? Que la palabra es como agua fresca en garganta sedienta. Si vemos un poco de anatomía, más del 50% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Y ciertos órganos de nuestro cuerpo, casi por el total, son agua. Nuestro cerebro, el 70% es agua. Nuestra sangre, 80%. Y nuestros pulmones, el 90% es agua. Imagínense lo vital que es el agua para nuestro cuerpo. Muy importante el agua. Por esa razón, el Señor utiliza esa comparación de decir que la palabra, así como el agua es tan importante para nuestro cuerpo, así el alma necesita de esa agua que es la palabra del Señor. Entonces, si para nosotros es tan fundamental el agua, imagínense el alma cuando no la hidratamos y no le permitimos poder refrescarse con la palabra del Señor. Imagínense las consecuencias. Imagínense el daño que le estamos haciendo a nuestra alma. ¿Y todo por qué? Por ser sordos, por no querer escuchar la palabra del Señor, por no querer hidratar nuestra alma, por no querer refrescarnos. Todo por la pereza, todo porque no nos queremos acercar al Señor, todo porque no queremos buscarlo. Y eso nos va a traer consecuencias. Estamos deshidratando nuestra alma, le estamos quitando las fuerzas, la estamos debilitando, y débil vamos a caer mucho más fácil en las tentaciones, en las seducciones. El diablo se va a apoderar de nosotros porque nuestra alma va a estar muy débil, y todo por causa de que no la hidratamos. Y para hidratarla necesitamos de la palabra, que es la única capaz de fortalecer nuestra alma. Y no porque lo diga yo, es porque lo dice el Señor. Como le digo en Proverbios capítulo 25, versículo 25, nos dice que la palabra del Señor es como agua fresca en garganta sedienta. Eso es la palabra, agua fresca. Y como le decía, así como nuestro cuerpo necesita agua, así nuestra alma necesita de la palabra del Señor. Y todo aquel que no refresca su alma con la palabra del Señor, pues está deshidratado. Realmente no tiene fuerza. Está asesinando su propia alma porque no la está hidratando. No le está dando esa agua bendita que necesita. Así que de hoy en adelante destapemos nuestros oídos para que la palabra del Señor haga efecto en nuestra alma, para que esa alma se hidrate
vuelva a recuperar sus fuerzas, su ánimo. Vuelva a recuperar la gracia del Señor, que es la única que la puede mantener. Solamente el Señor mantiene nuestra alma. Solamente su amor y su misericordia es capaz de mantener nuestra alma. Pero todo mientras nosotros escuchemos con amor su palabra. Y también vemos que este hombre tenía problemas para hablar. No era completamente mudo, sino que se le dificultaba el poder hablar. O sea que era tartamudo. Y son todos aquellos que hablan del Señor, pero no denuncian la mentira o toda aquella actitud que va en contra de la voluntad del Señor, porque tienen miedo de ser rechazados por el mundo, preocupándose más por lo que dice el hombre. Cuando el Señor nos dice en Mateo capítulo 10 versículo 22, y serán odiados todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el final, ese se salvará. Todos esos tartamudos que hablan del Señor, y qué bueno que hablen del Señor, pero el problema es que no denuncian todo lo que va en contra del Señor, todo lo que Él condena, todo lo que Él no acepta. Y si vamos a hablar del Señor, lo vamos a hablar completamente con lo que enseña, no solamente las cosas bonitas, porque si no, actuaremos como los protestantes, que únicamente hablan de que todos estamos salvados, de que todos aquellos que no se encuentren en esa religión están condenados, que ellos son los santos, que no cometen pecado. Pero no, ese no es el evangelio del Señor. El Señor sí nos habla de que Él es amor, que es misericordioso, pero también es justo. Y cada quien va a recibir así como actuaron. Si nosotros actuamos de una mala forma, no esperemos recibir el reino de Dios. Debemos actuar a la voluntad del Señor, debemos de someternos a su voluntad. Y eso es lo que debemos de proclamar. Que tanto el Señor es amor y es misericordia, como de igualmente el Señor es justo. Y Él quiere, y Él lo dice en su palabra, que no todo aquel que solamente por llamarle Señor, Señor, heredará el reino de Dios, sino todo aquel que hace su voluntad. Eso es lo que debemos de proclamar, no solamente las cosas que nos convienen, sino todo su evangelio completo, porque si lo vamos a proclamar, lo proclamamos como es, no lo que a nosotros nos guste o lo que a nosotros nos conviene, sino todo. ¿Proclamamos al Señor completo o no lo hacemos? Porque el solo hacer lo que a nosotros nos conviene, eso está mal, eso no es correcto, porque entonces estamos creando un Dios a nuestros gustos, a nuestros deseos. Le estamos quitando cosas al Señor cuando Él ya determinó algo, y es lo que debemos de respetar. Si tú te consideras católico, debes de respetar lo que el Señor dice, y si no, tienes la libertad de creer en lo que tú quieras. Pero si tú realmente quieres caminar y quieres hacer la voluntad del Señor, debes aferrarte y aceptar la voluntad del Señor y lo que Él ha predeterminado. Porque como le decía, todos aquellos tartamudos son los que tienen miedo de ser rechazados del mundo. Tienen miedo que el hombre los rechace solamente por proclamar la verdad y rechazar la mentira. Pero si vamos a Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 11, veremos cuál es la recompensa de todas esas personas que no le importan, aunque sean rechazados por el mundo, seguir predicando y rechazando la mentira. Dice así: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados serán cuando los injurien, cuando los persigan y digan mentiras, toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. El Señor nos dice: bienaventurados por ser perseguidos por causa de la justicia. El Señor nos dice que nos alegremos y nos regocijemos por ser perseguidos, por ser calumniados, por ser tratados de una mala forma, porque nuestra recompensa será grande en los cielos.
No nos debe importar si el mundo nos rechaza, si el hombre nos odia. Mientras el Señor nos ame, mientras hagamos la voluntad del Señor, debemos estar alegres y felices, porque nuestra recompensa será grande en los cielos. Porque todo aquel que hace su voluntad, por consecuencia, heredará el reino de Dios. Así que hoy en este día, destapemos nuestros oídos y soltemos nuestra lengua, para que así podamos proclamar la palabra del Señor, denunciando la mentira y proclamando la verdad. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros hogares y lugares de trabajo, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden que el propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.